En las montañas de la locura, de Howard Phillips Lovecraft. Capítulo 1. Me veo obligado a hablar, porque los hombres de ciencia se han negado a seguir mi consejo, sin saber por qué. Va completamente en contra de mi voluntad exponer las razones que me llevan a oponerme a la proyectada invasión a la Antártica, con su vasta búsqueda de fósiles y la perforación y fusión de antiquísimas capas glaciares. Y me siento tanto menos inclinado a hacerlo porque puede que mis advertencias sean en vano. Es inevitable que se dude de los verdaderos hechos, tal como he de revelarlos. No obstante, si suprimiera lo que se tendrá por extravagante e increíble, no quedaría nada. Las fotografías retenidas hasta ahora en mi poder, tanto las normales como las aéreas, contarán en mi favor por ser espantosamente vívidas y gráficas. Pero aún así se dudará de ellas, porque la habilidad del falsificador puede conseguir maravillas. Naturalmente se burlarán de los dibujos a tinta calificándolos de evidentes imposturas, a pesar de que la rareza de su técnica debiera causar a los entendidos sorpresa y perplejidad. A fin de cuentas, he de confiar en el juicio y la autoridad de los escasos científicos destacados que tienen, por una parte, suficiente independencia de criterio como para juzgar mis datos según su propio valor horriblemente convincente, o a la luz de ciertos ciclos míticos primordiales en extremo desconcertantes, y por la otra, la influencia necesaria para disuadir al mundo explorador en general de llevar a cabo cualquier proyecto imprudente y demasiado ambicioso en la región de esas montañas de la locura. Es un triste hecho que hombres relativamente anónimos como yo y mis colegas relacionados solamente con una pequeña universidad tenemos escasas probabilidades de influir en cuestiones enormemente extrañas o de naturaleza muy controvertida. También obra en contra nuestra el hecho de no ser, en sentido riguroso, especialistas en los campos en cuestión. Como geólogo, mi propósito al encabezar la expedición de la Universidad de Miskatonic es exclusivamente la de conseguir muestras de rocas y tierra de niveles muy profundos y de diversos lugares del continente antártico. Con la ayuda de la notable perforadora ideada por el profesor Frank H. Peabody de nuestra Facultad de Ingeniería, no tenía deseo alguno de ser el precursor en ningún otro campo que no fuera ese, pero sí abrigaba la esperanza de que el empleo de esa nueva máquina en distintos puntos de rutas anteriormente exploradas sacara a relucir material de una especie no conseguida hasta entonces por los métodos normales de extracción. La barrena de Peabody, como el público sabe ya de nuestros informes, era única y excepcional por su ligereza, su movilidad y sus posibilidades de combinar el principio de la perforadora artesiana con el de la pequeña barrena circular de rocas, de tal forma que permitía taladrar rápidamente estratos de diferente dureza. El cabezal de acero, las barras articuladas, el motor de gasolina, el casquillete de perforación desmontable de madera, el equipo para dinamitar, la cordada, la cuchara para extraer la tierra y la tubería desmontable para efectuar taladros de 5 pulgadas de diámetro hasta una profundidad de 5000 pies. Todo ello, junto con los accesorios necesarios, no representaba una carga superior a la que pudieran transportar 3 trineos de 7 perros. Esto era posible gracias a la ingeniosa aleación de aluminio de que estaban hechas casi todas las piezas metálicas. 4 grandes aeroplanos Dornier, construidos expresamente para las grandes alturas de vuelo necesarias en la meseta antártica y dotados de dispositivos suplementarios ideados por Peabody para el calentamiento del combustible y para la rápida puesta en marcha, podían transportar toda nuestra expedición desde una base situada en el límite de la gran barrera de hielo hasta diversos puntos de tierra adentro, desde los cuales nos bastaría con un número suficiente de perros. Proyectábamos explorar la mayor extensión posible de terreno que nos permitiera la duración de una estación antártica, o más si era absolutamente necesario, trabajando principalmente en las cordilleras y las mesetas situadas al sur del Mar de Ross, regiones exploradas en diversa medida por Shackleton, Amundsen, Scott y Baird, con frecuentes cambios de campamentos realizados en aeroplano y abarcando distancias lo bastante grandes como para ser significativa desde el punto de vista geológico. Esperábamos desenterrar una cantidad sin precedentes de material, especialmente de los estratos del período precámbrico, del que tan pocas muestras se habían conseguido en la Antártida.
También queríamos reunir el mayor número posible de muestras de rocas fosilíferas, pues la historia de la vida primigenia en este desnudo reino del hielo y de la muerte es de la máxima importancia para nuestro conocimiento del pasado de la Tierra. Es de todos sabido que el continente antártico fue en otros tiempos templado y hasta tropical, y estuvo cubierto de espesa vegetación y fue rico en vida animal, cuyos únicos supervivientes son los líquenes, la fauna marina, los arácnidos y los pingüinos del borde septentrional. Nuestros deseos eran ampliar esa información en cuanto a variedad, exactitud y detalle. Cuando una perforación revelara indicios fosilíferos, agrandaríamos la abertura con explosivos para conseguir muestras de tamaño conveniente y en buen estado. Nuestras perforaciones de profundidad variable, según la que prometían las capas superiores de tierra o roca, se limitarían a superficies donde el suelo quedara casi o totalmente al descubierto, las cuales habrían de hallarse inevitablemente en riscos o laderas, pues las tierras más bajas estaban cubiertas por una capa de hielo de 1 o 2 millas de espesor. No podríamos perder el tiempo perforando simplemente capas glaciares, aunque Peabody había proyectado un plan para introducir electrodos en grupos de perforaciones y fundir así zonas limitadas de hielo con la corriente generada por un dínamo movida por un motor de gasolina. Este proyecto, que no podía realizar una expedición como la nuestra, excepto a título de experimento, es el que piensa llevar a cabo la expedición Starkweather-Moore, a pesar de las advertencias que he hecho desde que regresé del continente antártico. El público tiene conocimiento de la expedición Miskatonic por nuestros frecuentes informes radiotelegráficos enviados al Arkham Advertiser y a la Associated Press, así como por los posteriores artículos de Peabody y míos. Formábamos el equipo expedicionario 4 profesores de la universidad, Peabody, Lake, de la Facultad de Biología, Atwood, de la de Física y también meteorólogo, y yo en calidad de geólogo y de jefe nominal de la expedición, además de 16 auxiliares, 7 estudiantes graduados de la Universidad de Miskatonic y 9 mecánicos especializados. De estos 16, 12 eran pilotos de aviación titulados, de los cuales todos menos 2 eran también buenos radiotelegrafistas. 8 de ellos tenían conocimiento de la navegación con brújula y sextante, al igual que Peabody, Atwood y yo. Además, naturalmente, nuestros 2 barcos, antiguos balleneros de madera, reforzados para resistir el hielo y dotados de vapor auxiliar, contaban con una tripulación completa. La Fundación Nathaniel Derby Pickman, con la ayuda de unas cuantas donaciones especiales, financió la expedición. Por tanto, nuestros preparativos fueron extremadamente minuciosos, a pesar de que no existiera gran publicidad. Los perros, los trineos, las máquinas, el equipo necesario para acampar y las piezas desmontadas de los 5 aeroplanos fueron transportados hasta Boston, donde se cargaron los barcos. Íbamos admirablemente bien equipados para nuestros fines concretos, y en todo lo concerniente a suministros, régimen, transporte y construcción de campamentos, aprovechábamos el excelente ejemplo de nuestros numerosos y recientes predecesores, excepcionalmente brillantes. Fue el inusitado número y la fama de estos antecesores lo que hizo que nuestra expedición, aunque importante, despertara poca atención en el mundo en general. Como informaron los periódicos, nos hicimos a la mar desde el puerto de Boston el 2 de septiembre de 1930 y fuimos navegando apaciblemente costa abajo para atravesar el canal de Panamá y hacer escala en Samoa y en Hobart, Tasmania, donde cargamos las últimas provisiones. Ninguno de los miembros del grupo expedicionario había estado hasta entonces en las regiones polares, por lo cual depositamos nuestra confianza en los capitanes de los buques, J.B. Douglas, que mandaba el bergantín Arkham y la expedición marina, y George Thorfinson, capitán del Miskatonic, navío de 3 palos, ambos experimentados balleneros en aguas antárticas. Conforme íbamos dejando atrás el mundo habitado, el sol se hundía más y más bajo en el norte, y cada día permanecía más tiempo por encima del horizonte. Cuando alcanzamos los 62 grados de latitud sur, vimos los primeros icebergs, semejantes a mesas de lados verticales, y justo antes de alcanzar el círculo polar antártico, que cruzamos el 20 de octubre con el pintoresco ceremonial habitual, nos vimos bastante perturbados por el hielo. El descenso de la temperatura me molestó considerablemente después de la larga travesía tropical, pero traté de cobrar ánimos para hacer frente a los mayores rigores que se avecinaban. En muchas ocasiones me fascinaron los curiosos efectos atmosféricos, entre ellos un espejismo singularmente vívido, el primero que había visto nunca,
en el que los distantes icebergs se convirtieron en cresterías de inimaginables castillos cósmicos. Fuimos abriéndonos camino entre los hielos, que afortunadamente no ocupaban una gran superficie ni estaban densamente aglomerados, hasta llegar de nuevo a una zona de aguas poco heladas, a 67 grados de latitud sur y 175 grados de longitud este. En la mañana del 26 de octubre apareció en el sur una ancha faja de tierra, y antes del mediodía sentimos la emoción de ver una gran cadena de elevadas montañas cubiertas de nieve que se abría abarcando la totalidad del paisaje que teníamos ante nosotros. Habíamos llegado al fin a un puesto avanzado del gran continente desconocido y de su misterioso mundo de muerte helada. Aquellos picos eran indudablemente los de la cordillera del Almirantazgo, descubierta por Ross, y ahora tendríamos que doblar el cabo Adare y bajar costeando Tierra Victoria hasta alcanzar nuestra proyectada base de la ribera de la bahía de McMurdo, al pie del volcán Erebus, situado a 77 grados 9 minutos de latitud sur. La última etapa de la travesía fue vívida y estimulante para la fantasía. Grandes picos desnudos, envueltos en el misterio, surgían constantemente hacia el oeste, mientras el bajo sol septentrional del mediodía, o el sol meridional de medianoche, tan bajo que rozaba el horizonte, derramaba sus brumosos rayos rojizos sobre la blanca nieve, el hielo azulado, los cauces de agua y algunos fragmentos negros de la ladera de granito que quedaban al descubierto. A través de las desoladas cimas pasaban furiosas e intermitentes ráfagas de terrible viento antártico, cuya cadencia hacía pensar a veces vagamente en una música salvaje y casi dotada de sensibilidad. Sus flotas recorrían una prolongada escala que por alguna reacción subconsciente del recuerdo me parecía inquietante e incluso extrañamente terrible. Algo de aquel paisaje me recordaba las extrañas y perturbadoras pinturas asiáticas de Nicholas Roerich y las descripciones aún más inquietantes de la meseta de Len de perversa fama que aparecen en el terrible Necronomicon del árabe loco Abdul-Azharred. Más tarde sentí haber examinado ese monstruoso libro en la biblioteca de la universidad.